profe, una pregunta. ¿Las Sí, clases las sube al aula virtual? sí, me queda, no subí la de la semana pasada, la de hace 2 semanas, Por eso, porque perdón. no la encontré, entonces era por eso. Sí, sí, la otra vez fue cortita porque fue más que nada la parte que hablamos de administración, no la primera parte, pero así la voy a subir y tengo que subir esto también. Así que sí, No, porque justo un compañero me avisó que no la podía ver hoy, que no podía estar después, entonces me dijo si iba. sí, igual también se las voy a mandar por mail, las dos cosas. Ah, listo. Joya, profe, gracias. De nada. Bueno, volviendo al tema, yo les decía que el paradigma, entonces, por un lado nos da una cierta sensación de incertidumbre, de decir, pará, o sea, las cosas son así y las entiendo de esta manera en este contexto, en esta realidad, en este momento. En otro momento puede ser diferente. Entonces ahí ya nos pone la primera alerta, que no hay verdades absolutas. En administración esto sucedió muchísimo. Los primeros autores de administración, en el año 1900, veían a la administración de una manera muy distinta de la que la podemos ver hoy en día, pero porque contextualmente la situación era distinta. ¿Sí? Más adelante vamos a ver un texto en el que va a hablar de un autor clásico llamado Frederick Taylor, y van a ver que la realidad que él veía era diferente a la que vemos nosotros hoy en día. Y a partir de eso tomaba decisiones diferentes. ¿Sí? Y eso está bien que así suceda porque uno va evolucionando con el tiempo. Pero eso también está ligado al concepto de paradigma. Ahora, lo que yo les decía es que el concepto de paradigma también es un tanto engañoso, y ahora vamos a ver por qué. Que es algo que ya les sucedió en el ejercicio anterior y que calculo que les va a suceder ahora también. El ejercicio es parecido al anterior, les voy a mostrar imágenes, ustedes tienen que verlas, si quieren pueden anotar. Tiene una particularidad este ejercicio. Las imágenes que voy a mostrar, primero las voy a mostrar rápido, después les voy a mostrar un poco más despacio y después las vamos a ver entre todos juntos. ¿Sí? Con lo que ven inicialmente, tienen que vayan anotando o vayan recordando qué es lo que vieron. ¿Está bien? Y al igual que en el ejercicio anterior, no pueden hablar hasta que hacemos la puesta en común. Vamos con la primera pasada, que es rápida. Y bueno, vean lo que llegan a ver. ¿Está bien? Va a ser rápida de verdad. Ahí va. ¿Bien? ¿Pudieron más o menos tomar nota de lo que vieron? Vamos a hacer una segunda pasada un poquito más lenta, como para que puedan verificar si tomaron bien nota o no. Vamos en el... A ver, esperen que... Ahora sí, ahí va. ¿Bien? ¿Pudieron tomar nota? Vamos con la última pasada entonces, pero ahora vamos a hacer una puesta en común, ¿sí? O sea, lo vamos a ir viendo todos juntos y ustedes me van contando qué es lo que ven en cada uno de los casos. Antes de hacer la pasada, les quiero preguntar, a grosso modo, ¿qué es lo que vieron? Cartas. Cartas. ¿Quién dice cartas? Cartas de póker. Bien, ¿quién dijo Cartas de cartas? póker, pero no todas. Claro, en diferentes colores, profe. No O el todas, color porque tenés incorrecto. picas rojas y por lo general Momento. tradicionalmente son negras. Momento. ¿Quién vio algo que no sean cartas de póker? ¿Alguno? ¿Nadie vio otra cosa? Todos son apostadores.
Todos son apostadores, tal cual. ¿Nadie vio otra cosa? ¿Julián? No, como decía, algunas no eran cartas de póker porque eran otros color. Entonces era una pica roja. Pero ¿no? entonces, Un corazón ¿vieron negro. cartas Yo de no póker? sé las cartas de póker, pero vi un 3 de trébol. No sé si hay trébol en el póker. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver. Bien. Una vez O sea, hice eran esta cartas de actividad. póker, pero diferentes colores, algunas estaban mal. Bueno, pero entonces ¿son cartas de póker o no son cartas de póker? Las primeras 4 sí, las últimas 3 no. No todas. Ok, porque primero yo pregunté qué vieron y me dijeron cartas de póker. Y ahora no todas son cartas de póker. Fue a grosso modo. Lo más lindo es que lo dice Elisa que no conoce las cartas de póker. Y ella me dice, no todas son cartas de póker. Está buena la idea. Una vez yo hice esta misma actividad en clase y un alumno me dijo que algo que no se lo pude negar. Y me dijo, lo que yo vi son hojas. Porque son todas hojas tamaño A4. ¿Ustedes juegan con cartas de este tamaño? Según la juntada. ¿Según qué? Según la juntada. ¿Suelen usar cartas de este tamaño? Les vuelvo a preguntar. O sea, lo pongo al lado de mi cabeza para que vean la relación. O tengo la cabeza muy No, chiquita no. o la carta es muy grande, una de dos. No Y poder no se te adivinan podría, la carta. no se utilizan. No se utilizan. Entonces, ¿por qué vieron cartas de póker? Por los símbolos que tiene. Por los símbolos. Pero no coincide el tamaño y no coincide en algunos casos los colores. Pero son cartas de póker. Vamos a verlas todos juntos, a ver si son cartas de Los póker. dibujos son parecidos a las cartas de póker. Bien, bien, ahí va. Ahora ya le vamos encontrando como otros matices a la definición. ¿Qué es esto? Un 2 de corazón. Un 2 de corazones. Un 2 de corazones. ¿Sí? En las cartas de póker, esto simboliza un 2 de corazones. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Y esto? Un as de picas. Un as de pica. ¿Sí? Elisa, te Con- cuento, la pica es consulta. otro palo dentro de la baraja de póker. Una consulta. En la primera, que eran 2 corazones, ¿no son espejados en las cartas de póker? Y acá están como derechos. ¿Qué es? ¿Uno para arriba y uno para abajo? Claro. Usted es un jugador importante. No, pero les reconozco. Pero esto tiene una explicación científica muy importante y es, el profesor no tuvo tiempo ni ganas de dar vuelta al corazón de abajo. Se llama timón. Pero sí, es verdad que son espejados. Vamos con otra. Siempre que hago esto me llama la atención el nivel de detalle que le encontramos. ¿Qué es esto? 6 de corazones. 6 de Seis corazones. corazones. Bien, ¿estamos todos de acuerdo? Y Elisa, te presentamos al 3 de trébol, que está bien el trébol dentro de la baraja francesa. Ah, existe. No sabía que estaba el trébol. Ujú. Bien, ¿y esto qué es? Una hoja con unas de picas de color rojo. Un as de pica de color rojo. ¿Alguien vio la primera vez un as de corazones? ¿Ninguno? Yo, profe, y lo anoté así. Haz de corazones puse. As de corazones, bien, perfecto. Siempre sucede, por eso lo pregunto. Pero es un Yo con as, esa dudé bastante. ¿cómo Cuando se la vi me llama? llamó la atención. ¿Qué tal? Que yo con esa cuando la mostraste rápido, me llamó la Ujú, atención y me quedé, ¿esto es pica? Me quedé dudando y puse pica, porque era la primera vez que aparecía pica. claro. Ah, no. Sí, No, había un as de pica también antes. sí, había Eh, unas de pica. Me llamó la atención y me quedé dudando en esa, como que me descolocó. Ujú. Bien, esto es, según lo que dijeron ustedes, un as de pica rojo. En la carta de póker, el as de pica es negro, no es rojo. Entonces no es un as de pica.
es otra cosa, que no le podemos poner nombre, pero no es un as de pica. ¿Sí? Porque la pica es negra. Entonces, alguno pudo haberse confundido y haber dicho es un as de corazones, o alguno en la vista rápida dijo es un as de pica, y nada más. Sin la aclaración de que estaba mal el color. Y este, El 4 de diamantes. 4 de diamantes, estaba bien, y este, No es lo mismo que antes, los corazones son rojos. bien, los corazones, para que sea un 8 de corazones tendrían que ser rojos y sin embargo son negros. Lo mismo pasa acá, que sería un 7 de diamantes, pero los diamantes son rojos, no negros. Y lo mismo pasa acá, que es un 2 de pica, pero la pica es negra, no es roja. Entonces no es un 2 de pica. Son cartas de póker, pero que no son cartas de póker, que se parecen a cartas de póker, pero que están distintas a las cartas de póker, que son de otro tamaño, que tienen otros colores. Sin embargo, lo asociamos a lo que conocemos. Aquel que conoce las cartas de póker lo pudo haber asociado a cartas de póker. Aquel que no tenía ni idea de qué es una carta de póker, que me ha pasado en varios cursos, me dijeron no sé qué es, directamente. ¿Sí? Porque nunca habían visto una carta de póker. O sea que de vuelta, el concepto de paradigma, a partir del conocimiento de cada uno, si vos conocés lo que es una carta de póker, vas a poder analizar de distinta manera esa realidad que estás observando. En el caso de Víctor, él dijo, bueno, pero el 2 no tiene que estar espejado los corazones. Y es verdad, el que conoce las cartas de póker, los corazones van espejados. Pero esa observación la pudo hacer solamente él a partir del conocimiento que tiene. Ante la misma realidad, observaron y separaron en detalles diferentes. Pero lo preocupante de todo esto no es que según el conocimiento es lo que ven o no, sino que en algunos casos, por ejemplo, Mauro dijo es un as de corazones cuando era una pica roja, no era un as de corazones. ¿Por qué? Porque directamente lo que hizo fue asociarlo a algo que él sí conoce. Eso, Thomas Kuhn lo llama efecto paradigma. El efecto paradigma es el de cuando ocurre algo dentro de mi paradigma, acuérdense el concepto de paradigma, conjunto de saberes científicos de una sociedad en una determinada época. Cuando ocurre algo que no coincide con mi paradigma, sin darme cuenta, de manera instintiva, lo acomodo a mi paradigma y lo hago que encaje. De esta manera, cuando empiezan a aparecer cosas que no coinciden con lo que yo pienso, las llevo hacia lo que yo pienso. Una consulta, Ignacio. Sí. Y si yo hubiese dicho ahí, cuando mostrabas que son el mazo de cartas mezcladas de distintos fabricantes, podría ser una excusa, perdón, una respuesta. Sí. Yo podría haber dicho también que son cartas mezcladas de distintos mazos y distintos fabricantes. Es acomodar el paradigma a mi forma de verlo. Exactamente. Pero tiene que ver a partir de cómo vos lo querés observar. Pero lo curioso del efecto paradigma es cuando transformamos la realidad y lo que estamos viendo no nos damos cuenta y lo llevamos a lo que nosotros queremos ver. Y eso es lo preocupante de este concepto. Porque nos sucede muchas veces, cuando tenemos que tomar decisiones, que hay ciertos datos de la realidad que tomamos y hay ciertos datos de la realidad que, sin darnos cuenta, los desechamos porque no coinciden con nuestro paradigma. Entonces, no sé si alguna vez participaron en una tormenta de ideas, como a los licenciados en administración como a Fernando les gusta decir, brainstorming. Una tormenta de ideas en la cual se tiran ideas acerca de un determinado tema y todas las ideas se van anotando. Y muchas veces, yo participé en... Bueno, muchas veces cuando alguien conduce esa tormenta de ideas, tiene que tener mucho cuidado de no juzgar ninguna de las ideas. Porque cuando uno esté juzgando, lo que está haciendo es juzgar aquello que no corresponde con su paradigma. Es decir, con los preconceptos que uno tenía. Cuando viene una idea muy alocada, uno la desecha porque dice, no, ¿cómo vas a decir eso? Y sigue con otra cosa.
acomodamos la realidad a partir de nuestro propio paradigma. Se los voy a comentar en un ejemplo que seguramente les debe haber sucedido. Si alguno de ustedes alguna vez pensó en comprarse un auto o se compró un auto, a partir del momento en el que decidieron el auto que quieren comprar, ese auto lo ven en la calle todo el tiempo. ¿Les pasó? Sí. ¿Alguno quiere No lo contar su ves. experiencia? Yo lo tuve. Cuando lo compré pensé que era el único que había y después aparecían todos por todos los lados. ¿Por qué? Porque el auto, ese modelo, acaba de ingresar en tu paradigma. Y a partir de ese momento, un montón de datos de la realidad que vos desechabas, que eran esos autos, los empezás a ver y los empezás a incorporar. No sé si Yo lo he notado con un conocimiento nuevo también. Sí, totalmente. Al incorporar algo en el paradigma, ese conocimiento nuevo te hace ver la realidad de manera distinta y te das cuenta de que había un montón de cosas de la realidad que estabas desechando hasta ese momento. ¿Sí? ¿Se te ocurre algún ejemplo, Lautaro? No, ahora no, pero me he acordado, no sé, por ejemplo, yo tengo hipotiroidismo. A los 12 años nunca lo había escuchado y después de los 12 años dije que se puso de moda cuando me agarró a mí. Claro, se puso de moda, tal cual, y no se pone, las enfermedades no se ponen de moda. Claro, nunca le presté atención. Con los celíacos pasa lo mismo, ¿no? Se pusieron de moda los celíacos, ¿no? A la gente le daba la misma alergia antes, no es que no le daba. Pero es cierto, cuando entra en el universo de uno, a partir de ese momento uno lo empieza a visibilizar. Pasa, no sé si alguno de ustedes es madre o padre, pero pasa mucho con las embarazadas. Cuando una persona muy cercana está embarazada, o una de ustedes, empieza a ver embarazadas por todos lados. ¿Por qué? Porque empieza a notarlo, porque lo empieza a observar. Hasta ese momento no le daba bolilla a uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo está incorporando dentro de su paradigma. Así como cuando yo incorporo algo, empiezo a observar cosas de la realidad, significa que antes no las observaba. Por lo tanto, la realidad que nosotros estamos tomando viene sesgada, y viene sesgada por nuestro paradigma. De un universo de datos, yo tomo los datos que coinciden con mi paradigma, y hay otros que los descarto. Yo les conté en la primera clase que yo trabajo en el departamento de alumnos, ¿sí? Trabajo en el departamento de alumnos desde hace casi 20 años. Por lo tanto, pasé por inscripciones a carreras por montones, y por montones de alumnos. No saben ustedes la cantidad de gente, es impresionante, pero es estadístico esto, la cantidad de gente que cuando se va a inscribir a la universidad y le pregunto la fecha de nacimiento, cumple años en noviembre. ¿Alguno de acá cumple años en noviembre? 2 personas. Pero entonces para las estadísticas me están fallando, porque somos 21 y solamente 2 cumplen en noviembre, con lo cual digamos que estaría bastante parejo, ¿no? Casi 2 por mes. Pero ¿saben cuál es el inconveniente? Que yo cumplo años en noviembre. Por eso yo observo y me llama la atención cuando venía alguien y me decía, le digo, fecha de nacimiento, 15 de noviembre. Uy, mira qué loco, como yo. Yo soy del 11, pero no importa. Del mismo Como mes. Gachi Pachi también. Claro, tal cual. Me pasaba lo mismo con el lugar donde vivía la gente. Yo viví durante 30 años en Villa Luzuriaga. Entonces, cuando venía alguien de Villa Luzuriaga, yo me acordaba, mira, Elisa también, yo me acordaba de esa persona. ¿Pero por qué? Porque tenía que ver con mi paradigma. ¿Se imaginan ustedes que en la universidad se inscriben 100 personas, 95 son de Caseros y 5 son del resto del mundo? Bueno, yo veía a los 5 del resto del mundo y no a los 95 de Caseros. Pero tiene que ver, insisto, con este efecto paradigma, ¿sí? De llevar la realidad hacia lo que uno conoce. Ahora les pregunto a ustedes, esto, ligado a la administración, ¿en qué influye? ¿Qué piensan ustedes que puede suceder? ¿Por qué puede ser un concepto importante dentro de la administración? Porque sería la forma de poder ver el momento que uno vive para poder poner en práctica aquello que tenga pensado hacer.
a su vez también se tiene que nutrir de otras personas para poder encontrar más visiones, como vos decís, de los paradigmas que pueden haber alrededor. Bien, exacto. O sea, lo primero que podemos observar dentro de la administración es que cada persona tiene su propio paradigma. Por lo tanto, los administradores también tienen su propio paradigma. De hecho, el estar estudiando una carrera universitaria nos va formando un determinado paradigma y tenemos un determinado perfil o una determinada forma de ser. Yo les aseguro que, obviamente, si hablamos de la carrera de administración y de logística, somos bastante parecidos. O sea, los alumnos de una carrera y de otra, uno no los distingue si ve a 15 personas paradas cuáles son de una y cuáles de otra. Ahora, si ven de otras carreras, sí se van a dar cuenta cuál es el perfil del alumno y de qué carrera es. Y lo que uno va estudiando en la universidad va armando su propio paradigma. Y el paradigma no dejan de ser límites. Cuanto somos más chicos, tenemos menor cantidad de límites a nivel de imaginación, a nivel mental, porque tenemos menor cantidad de conocimiento, y por lo tanto no eliminamos ningún dato. Por lo tanto, todo tiene la misma validez. Cuando vamos creciendo y vamos aprendiendo y vamos estudiando una determinada carrera universitaria, por ejemplo, nos vamos sesgando la mirada. Los administradores tienen mirada de administradores. Los licenciados en logística tienen mirada de licenciados en logística, que es distinta de la mirada que puede tener otro profesional de otro área. ¿Sí? Entonces, una de las primeras cosas que podemos observar en la administración es que el efecto paradigma existe. El paradigma de cada uno está. Ese paradigma nos va a llevar a entender la realidad de maneras distintas. Y a partir de eso, el administrador tiene que tomar decisiones. Por lo tanto, las decisiones que tomen pueden ser diferentes según su propio paradigma. ¿Sí? Después voy a buscar si lo encuentro. Hay un videíto que contaba justamente cómo, que habla sobre el tema de paradigmas, que cuenta cómo muchos empresarios dejaron pasar un montón de oportunidades y de ideas porque no encajaban con su paradigma. ¿Sí? Al primer tipo que le llevaron el invento de una fotocopiadora, dijo, ¿a quién le va a interesar copiar las cosas tan rápido? Y lo desechó. ¿Sí? Porque no entraba dentro de su lógica. ¿Cuántas cosas desecharemos nosotros por día que no nos damos cuenta porque simplemente no entran en nuestro paradigma? ¿Cuántas cosas no estamos observando de la realidad? Si yo mostrándoles una imagen, hay 5 personas que ven algo diferente, vamos a tomar decisiones diferentes a partir de esa imagen. ¿Sí? Lo más complicado de la administración es que los administradores también son personas y por lo tanto también tienen paradigmas, también tienen sesgos, que son distorsiones de la realidad, y las decisiones que van a tomar se van a encontrar afectadas por este efecto paradigma. La mejor manera de contraponer esto claramente es contraponiendo paradigmas. Es decir, juntarme con personas que piensen diferente. Por eso muchas veces hay ciertas cuestiones en las organizaciones que se abordan desde un ámbito multidisciplinario, ¿sí? En la cual se convocan personas profesionales de distintos ámbitos, para que todos vean y analicen un mismo tema, porque lo que uno no ve, lo puede llegar a ver el otro. ¿Sí? Entonces, si yo analizo, bueno, algo que nos pasa, por ejemplo, hoy por hoy con el tema pandemia. Si analizo los efectos de la pandemia desde el lado de la salud, lo primero que voy a decir es, cada uno se queda en su casa y nadie sale de ahí. Si los analizo desde el lado económico, lo que voy a decir es, salgan de su casa, vayan a trabajar, porque si no, estamos en la lona. Si lo analizo desde el punto de vista de la salud psicológica, les voy a decir, bueno, tantas restricciones de la vida social tampoco es buena para las personas. Y así, desde cada punto de vista, voy a encontrar aristas diferentes y decisiones diferentes para tomar. ¿Por qué? Porque cada uno lo ve desde un paradigma diferente. ¿Se entiende hasta acá?
siento que hablé mucho, pero por lo que veo como que lo van siguiendo. No sé si alguno quiere consultar algo. Profe, Sí. había un autor que creo que lo vi en la materia de recursos humanos que hablaba de ceguera paradigmática, puede ser. ¿Esto está relacionado con esto o es otra cosa? Totalmente. ¿Te acordás que era la ceguera paradigmática? No. Bueno, es que es justamente esto que estamos hablando. Algo de la inteligencia, de incertidumbre, algo de eso. La ceguera paradigmática tiene que ver con esto que estamos hablando. Se habla de ceguera paradigmática porque cuando vos estás muy enfrascado en tu paradigma, lo que te está generando son límites, una especie de anteojera como la de los caballos, en la cual yo veo hacia un solo lugar y no estoy viendo lo que sucede alrededor. La ceguera paradigmática es cuando me enfrasco mucho en mi paradigma, hay un montón de cosas que no estoy viendo. ¿Sí? Y, por ejemplo, oportunidades que no podré observar porque me pasan por al lado y yo las desecho porque no entran dentro de mis concepciones. ¿Sí? Si hablamos de prejuicios, también va muy de la mano del concepto de paradigma, porque los prejuicios lo que van haciendo es limitando nuestros paradigmas. Si yo pienso que ningún cargo jerárquico puede ser ocupado por una mujer, entonces me voy a estar perdiendo la posibilidad de tener un montón de buenos profesionales simplemente porque no entra dentro de mi paradigma. Como pasa, por ejemplo, y acá está el grave problema de los licenciados en administración dentro de la Argentina, como pasa con el concepto de licenciado en administración para los empresarios argentinos. No permito que un licenciado venga a tomar decisiones en mi empresa. ¿Sí? Porque no está dentro del paradigma del empresario decir, ok, listo, todas las decisiones de la empresa se las dejo a alguien que sepa y yo me corro. Eso no ocurre. ¿Sí? Y mucho menos es una persona joven. Mucho menos. Entonces, un profesional que pudo haber estudiado un montón, recién recibido con 25 o 26 años en la universidad, que agarre una empresa y que el empresario le diga, sí, vos tomás todas las decisiones y yo me corro, eso no sucede. ¿Por qué? Porque el paradigma establece que las decisiones en la empresa las toma el dueño. Y el licenciado en administración va a ser un apoyo, va a ser una consultoría. Gustavo, sí. La frase común en las organizaciones, en las empresas, cuando quieren evolucionar e insertar cambios o añadir nuevas funciones, es rompan con los paradigmas, ¿no? Justamente eso sería lo que se busca, ¿no? Porque es como un limitante para todo eso. Bueno, una de las preguntas claves para romper un paradigma siempre es ¿por qué? Agarren cualquier proceso dentro de una organización y pregúntense el por qué se hace. Cualquiera, ¿eh? Van a ver que hay un montón de cosas que nadie sabe por qué se hacen, pero que se hacen. Por las dudas, porque hay que hacerlo. Yo siempre cuento un relevamiento que se hizo hace muchos años en un banco, en el cual había un informe que era como de 40 hojas, que se pasaba de un sector todos los días a otro sector. Pero todos los días tenían que imprimir 40 hojas, armar el informe y enviárselo. Lo cual era tiempo que llevaba a un sector para enviarlo al otro sector. Cuando se hace un relevamiento, se empieza con esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ese informe? Cuando se va al sector que recibe el informe, se dan cuenta de que todos los informes de todos los días tienen en una hoja marcado con resaltador un número. Y nada más. Cuando se les pregunta a los que reciben el informe por qué estaban todos los informes con un número resaltado, ¿saben cuál fue la respuesta? Porque eso es lo único que nosotros necesitamos del informe. Y le mandaban 40 hojas por día. Pérdida de tiempo del que lo hace, pérdida de tiempo del que lo recibe, de que tiene que buscar el número para resaltarlo y quedarse solo con ese número. ¿Por qué? Porque siempre se hizo así. Y nadie se pregunta por qué se hacen las cosas. La ceguera paradigmática nos puede llevar a eso justamente. Nos puede llevar a no ver que hay que cambiar. Sí, Julián. Que hoy por hoy lo que se está moviendo mucho son los equipos ágiles o las células agile de trabajo, o por lo menos donde estoy yo, hacen justamente eso, equipos multidisciplinarios que se arman
no sé, un abogado, 2 administradores, un especialista de negocio, a tomar decisiones sobre un caso puntual. Y después se desarma la célula y se arma otra con otras personas, todo. Está bueno para evitar esa ceguera, Claro, pero en definitiva, todo lo que coordinan o lo que arman, lo mandan a aprobación a alguien que está arriba, que es una persona que decide si se avanza o no. Entonces ahí se acota todo. que esa persona tendría que tener la apertura suficiente, claro, para no tener una ceguera para desechar todo aquello que no le parece. Porque si no, entonces no se combate todo, en definitiva. Claro. Y además, bueno, obviamente ustedes saben que es muy difícil ponerse de acuerdo, y más con gente que piensa distinto que uno. Si yo estoy poniendo profesionales de distintas áreas, van a tener distintas miradas sobre un tema, y va a ser difícil ponerse de acuerdo. Pero sin embargo es la mejor manera de combatir contra esa ceguera paradigmática. Y otra cosa que pasaba, agrego también, que por ahí participan gerentes de otras áreas. Yo he participado, entonces te dicen como que en ese equipo todos tienen la misma voz, pero no te vas a poner a discutir con un gerente que está hace años, entonces es como que al final vamos todos a donde dice el hombre, entonces falta todavía trabajar todo eso. No, Porque totalmente. te lo marca también el contexto. Bueno, eso es lo que hablábamos un poco en la primera clase, la diferencia entre la teoría y la práctica, ¿vieron? O sea, la teoría dice, no, pongamos toda gente, acá somos todos iguales. Mentira. Porque hay un concepto que muchas veces no se trata en las organizaciones, que es el concepto de poder. Y las distintas personas tienen distinto poder. Y el poder está incluido en la persona. Entonces, por más que vos me digas que somos iguales, si viene el gerente y opina A, va a haber 15 personas que van a opinar A. De hecho, cuando uno arma reuniones, lo que tiene que hacer, si uno conduce un equipo de trabajo, es nunca dar su opinión inicialmente. La opinión del líder tiene que ser la última que se tenga que escuchar. Porque imagínense que yo les digo a ustedes, ¿cuándo quieren que tomemos el parcial de la materia? Para mí lo mejor es el 10 de mayo. Porque si es antes, no van a llegar a estudiar, y si es después, voy a agregar más temas. Ahora, díganme ustedes cuándo quieren que sea el parcial. ¿Qué me van a decir la mayoría? Y el 10 de mayo. Ya está, ya lo dijiste vos. Y depende. ¿El parcial? ¿Eh? O no tomamos parcial directamente. Claro, no se toma el parcial y listo. Hay que romper con el paradigma de los parciales, totalmente. Ignacio, sí. Ahí también el tema es que estos puntos se tocan mucho en lo que son las reuniones de mejoras continuas en las empresas para poder encontrar mejoras en los procesos y en todo lo que es el trabajo diario de los empleados. La rotura de paradigmas en la cabeza. Romper paradigmas significa poder encontrar mejores soluciones a cosas que nos quitan tiempo y no hacen buenos nuestros trabajos. Que también es un gran efecto lo que se hace. Nosotros, por ejemplo, hace 2 años que estamos trabajando a nivel mundial con eso y nos dio muchos resultados, tanto económicos como de trabajo a cada uno. Bueno, les voy a contar un secreto. Ese es el motivo por el cual es el primer tema que damos en esta materia. Porque lo que buscamos es romper cabezas, romper paradigmas para encarar los temas que vienen ya con una mirada no tan cerrada. Y cuando nos cerremos en algo, ¿qué vamos a decir? Guarda porque te estás cerrando en tu propio paradigma. ¿Sí? O sea, es la idea, justamente, la de poder encontrar distintas formas de ver, distintas soluciones ante las nuevas realidades que vayamos observando. Esa es un poco la idea de la materia, y por eso es, para mí, el concepto principal es el concepto de paradigma. Y es algo que vamos a recurrentemente mencionar en la materia. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguien quiera aportar algo? No es una duda, sino más bien una pequeña acotación. Cuando vos pusiste el ejemplo del líder y tal, y vos dijiste, bueno, voy a decir ahora qué fecha quieren que tomemos el parcial, y saltaste vos primero con la idea de, bueno, como vos decís esta fecha, todos vamos a decir esa fecha. Y yo te dije, depende, porque es como que, está bien, vos decías el 10, pero yo no tengo por qué estar de acuerdo con eso, a pesar de que vos seas, en este caso, el profesor, ¿no? Eso yo te voy a dar mi opinión de acuerdo a, bueno, en este caso, a lo que a mí me parezca bien. Claro. Entonces, ¿a qué se debería eso, de que todos digan eso y haya un disidente por ahí? Porque lo que vos llevas es, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos teoría de la decisión, pero lo que llevas es a un anclaje. Cuando vos das tu opinión,
Quizás vos, Matías, digas, no, a mí no me conviene el 10 de mayo, vamos a tomar otro día. Dije 10 de mayo, no tengo ni idea qué día cae, no lo tomen, es un ejemplo y nada más. Quizás vos, Matías, decís, no, la verdad que el 10 de mayo no, pero quizás de las 21 personas que somos, hay 10 personas que siguen a lo que yo ya dije. Entonces, si yo no quiero escuchar un eco de lo que yo estoy diciendo, no tengo que dar mi opinión originalmente. Imagínense que yo les pregunte, no sé, bueno, alguna vez me pasó... Claro, pero a lo que yo voy no es que haya 10 personas que digan, bueno, está bien, no vamos a decir nada y vamos a simplemente decir, listo, 10 de mayo y me quedo callado y no digo nada. Sino es por qué. Por algún motivo en especial, digo, o sea, están callados ahí, no dicen nada, dicen, bueno, me quito el problema encima, vamos a decir lo que dice el muchacho este, que es el que sabe. Porque hay una relación de poder, y es innegable la relación de poder. Entonces, ¿vos vas a decir que me lo voy a poner al profesor en contra en la primera clase? Pero a ver, no es ponerse en contra, es, digamos... No, puede... Bueno, debe ser por mi forma de ser, digamos. Yo es como si yo tengo que llevar la contra, no me interesa quién sea. Claro. Si es que yo creo que tengo razón, yo voy a decir lo que pienso y listo. Pero para yo poder escuchar tu opinión de manera más limpia, que tu opinión no sea la contra, como vos me decís, sino que tu opinión sea tu opinión sin que yo haya dicho nada. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, alguna vez lo planteé. ¿Qué quieren que tome? ¿Examen oral o escrito? Y empecé a escuchar qué decían los alumnos. Si yo les hablo durante 10 minutos de que lo mejor es tomar un examen oral, y la verdad que no sé cuánto después me van a empezar a contradecir, porque encima después los tengo que evaluar. ¿Se entiende? Sí, a ver, pero en ese tema específico yo tengo una opinión muy particular que la vengo sosteniendo hace ya bastante tiempo, que es escrito, pero de una manera totalmente diferente, no la que se toma habitualmente. Entonces, a mí personalmente no me condiciona el hecho de que vos me digas es oral o es escrito y me estés 2 horas taladrando la cabeza con una idea. A mí eso no me va a modificar. Bueno, está bien, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, a vos no te va a modificar, pero puede llegar a condicionar a alguna persona en cuanto a la decisión que tome. Si yo no emito opinión, dejo que libremente empiecen a hablar. También sucede muchas veces que cuando habla uno, después el resto acompañan lo que ese uno dijo, porque ya está, ya alguien habló, listo, ¿para qué vamos a seguir diciendo más cosas? Estoy de acuerdo con vos, o sea, la idea en realidad cuando uno plantea abrir un juego para escuchar opiniones es escuchar opiniones. Y cuanto más opiniones haya, mejor, y que sean las opiniones genuinas de cada persona. Pero no sucede eso en las organizaciones generalmente. ¿Sí? Sí, Gustavo. Quería contar algo porque lo estaba relacionando, bueno, o sea, las acciones de liderazgo fueron evolucionando en los últimos años, cambiaron mucho y están más adecuadas a lo que vos decís, porque, bueno, antes se ejercía de otra manera, ahora como que los líderes tienen que liderar más del ejemplo y de conducir de ese lado y no desde la orden y el disciplinamiento como era antes. Pero lo que dice el compañero, bueno, a él no le afectaría, pero al grupo en masa, quizás a algunos sí. Pero aparte, lo estaba pensando ahora que, ya que hablamos de los paradigmas y que uno reacciona depende de los conocimientos, si vos decís algo, por ejemplo, la fecha, agregaste un conocimiento y ya modificaste el paradigma con el que puede decidir uno. No sé si eso tiene que ver también. Sí. No quiero cortar el tema porque se nos está por cortar el tiempo. Cortamos un segundito, entramos de vuelta y ya hacemos el cierre y terminamos la clase de hoy, ¿sí? Pero cortamos ahora porque se está por cortar la charla.